así que vamos a ver aquí si me funciona. Y ya estamos. Bueno, Matemática 1 abordó algunos contenidos y se supone que nosotros ya los habíamos estudiado y correspondían a límites. Cuando hablábamos de límites, algunos que ya contestaron el foro, ya me dijeron de forma cotidiana cómo manejan la palabra límite en la cotidianidad. Pero cuando hablamos de una definición formal, lo primero que debemos reconocer es que vamos a definir una función. Una función puede ser de cualquier tipo. ¿Qué tipos de funciones nosotros recordamos? Ya ustedes me escribieron ahí que recuerdan las funciones lineales, las funciones de orden 2, las funciones de orden 3, las funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones especiales tales como valor absoluto, mayor entero, etc. Necesitamos que esté definida en todo punto. Cuando hablamos de que esté definida, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que ustedes entienden por definir una función? Voy a recibir opiniones ahorita. Me estoy deteniendo porque necesito que vaya quedando claro. Cuando definimos acá, ¿a qué se refiere exactamente con esa palabra? Así que pueden abrir sus micrófonos y comiencen a opinar así como si estuviéramos en una clase normal. Los que tengan mala señal, quiero pedir disculpas porque ayer parece que tuvimos algo de dificultad con comprenderme. Yo soy una docente altamente bromista. Entonces a veces suelo hacer bromas que no me captan. Así que si alguna vez yo le ofendo con una broma o se siente usted mal al respecto de algo que yo diga, me lo puede informar y sin ningún problema yo cambio mi manera de tratarlo, ¿verdad? Yo no me enojo, es bien complicado que yo me moleste con alguien, pero si yo me molesto, ahí sí es un poco serio el asunto. Ahora, si yo bromeé con alguien y se sintió mal, lo lamento mucho y no volverá a suceder. En el caso de los puntos, no tengan preocupación por eso, porque yo nunca en mi vida he bajado puntos. Nadie jamás le puede decir eso. Yo lo digo de broma, no se vayan a sentir mal al respecto, ¿verdad? No voy a bajar puntos, pero sí se va a aplicar el reglamento, que es lo que yo hago siempre, porque usted no opine y yo no le puedo bajar puntos porque no es parte de su evaluación sumativa. Así que no sufran por eso, ¿verdad? Vamos a comenzar con alguna opinión. No sé si hay alguien que quiera opinar hoy o ya les dio pena. Si no, yo voy a seleccionar al azar a alguien. Cuento 5 y si nadie opina, busco a alguien. 1, 2, 3, 4, 5. He activado el micrófono de Ruth. Ruth, por favor. ¿Está por ahí? Hola, sí. Hola, hola. La verdad no recuerdo. ¿A qué se refiere? ¿Pero qué se imagina usted? ¿Qué significa que definamos una función? Vaya, vamos más interesante. ¿Qué se acuerda usted de funciones? De ahí le voy a sacar la respuesta. No lo sé, creo que nada. Vaya, yo siempre pongo ese ejemplo. Cuando nosotros hayamos definido una función, lo primero que nos recordamos de ella cuando nos daba clases el licenciado, creo que todos estuvieron con el licenciado Alfredo, la mayoría, ¿verdad? Definimos una función y aparecían conceptos tales como dominio y recorrido. Se define una función cuando nosotros explicamos cuál es el dominio, cuál es el recorrido y la función está claramente establecida a partir de ahí. Bueno, pero me dice que está definida en todo punto. Quiere decir que está definida en todos los puntos que se han dado como conjunto de partida de la función. O sea que hay un dominio establecido para esa función y de ese dominio yo puedo seleccionar un intervalo. ¿Qué tipo de intervalos recuerdan? Vamos a ver, voy a darle chance a alguien más
¿Qué tipo de intervalos recordamos? Catherine Martínez, estará por ahí. Catherine Martínez. Catherine, ¿se fue? Catherine Martínez. No la encuentro, pero dice que aquí está. Ajá. Ah, sí, ya desapareció. Qué cosas. Bueno, vamos a buscar otra persona, porque Luisa Eunice Álvarez. Catherine dice que... Hola. Ah, vale. Catherine, ¿qué tipo de intervalos usted recuerda o qué recuerda de esos intervalos? Un intervalo abierto, muy bien. Jaime Enrique le está ayudando, dice abierto, cerrado y semirrecta 1. Semirrecta no, ese no es intervalo. Diana Gaitán dice intervalos infinitos, muy bien. ¿Quién más le quiere ayudar? Bueno, fíjese que me interesa que definamos aquí los intervalos porque dice que ese intervalo sea abierto, sea cerrado, sea semiabierto, semicerrado o sea infinito, debe contener al número A. Muy bien. Debe contener al número A, excepto posiblemente X igual A. Ese excepto posiblemente implica que el intervalo probablemente sea abierto y que el extremo sea A, ¿verdad? Entonces, probablemente A sea como el bordecito del intervalo, pero no lo contenga, que es un intervalo abierto. Definimos el límite de f de x, o sea, de una función cuya variable de evaluación es x, cuando ese valor x se aproxima tanto al número a, que recordemos que ese número a pertenece al intervalo, y lo definimos como L. Fíjense que esa L puede ser un número que es real, más adelante ustedes van a definirlo también como complejo, y lo denotamos por. Vamos a escuchar esa lectura. Fíjense que aquí siempre me gusta detenerme, porque la lectura yo la hago así. Así que vamos a revisar un poquito a ver cómo la están leyendo. José Aranda, ¿estará por ahí? Vaya, don José Aranda, ayúdeme con la lectura del límite. Bueno, sea f una función que esté definida en todo punto de algún intervalo que contenga a. Ajá. A, excepto posiblemente en x igual a a. Uh-huh. El límite de f de x cuando x se aproxima a es L y se denota por límite x igual a a, f de x es igual a L. Bueno, ahí, calma. Muchas gracias, don. Bueno. Vaya, ahí con calma. Vaya, la lectura regularmente se hace de acá hacia acá. Límite cuando x se aproxima a límite de x a. De f de x es L. A ver, lo repetimos. Límite cuando x tiende a A de f de x es L. Límite cuando x tiende a A de f de x es L. Continúo la lectura. Si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que la distancia de f de x al límite es menor que epsilon siempre que la distancia entre x y a es menor que delta y mayor que 0. Ustedes la mayoría ya había escuchado esta definición, ¿verdad? Por favor, escríbame quien no la había escuchado.
Fíjense que la licenciada siempre se pone bien necia con esta definición, porque prácticamente me está sirviendo para poder definir a la derivada. La derivada no es más que eso. Cuando nosotros iniciamos, bueno, va 1, vamos a ver, van 2. Yo ni sabía que existía, dice. Qué bueno que la están conociendo. Yo, los hijos del licenciado Alfredo, ¿verdad? Bueno, sí, porque los que ya habían estado conmigo saben que soy ultra necia con esto. Yo, bueno, ninguno sabía que existía. Ya, no me ataquen, vamos a repasarla entonces. Fíjense que el límite, yo no sé si así les contaron que era, pero cuando nosotros tenemos la matemática normal, la que ustedes conocieron allá en kinder, el límite prácticamente es como una máquina. Esa máquina convierte todo lo que nosotros conocemos como los rectángulos en algo maravilloso, en curvas suaves. Entonces, el límite es perfectamente eso. Esta maquinita que nosotros estamos viendo, que es como nuestra herramienta mágica sorpresa que vamos a usar más adelante, convierte toda la matemática común en una matemática avanzada, un cálculo. Entonces, esta definición me da apertura para yo convertir lo que nosotros conocíamos allá en la básica como la pendiente de una recta, no sé si se acuerdan de la definición de la pendiente de una recta, esa definición la metemos en esta máquina y se convierte en derivada. Y es así como que explotamos y resulta que ahora ya tenemos una definición nueva que nos permite convertir algo tan básico como la pendiente de una recta que usábamos, que decía m igual y sub 0 menos y sub 1 sobre m sub 0 sobre x sub 0 menos x sub 1. Esa definición ahora la vamos a convertir a través de la definición del límite. Y se convierte en derivada. Por eso es que la licenciada está en necia. Es exactamente lo que se hace con la definición del límite. Usted no sufra si no me va entendiendo. Después de unas 100 veces que uno repite esto, le va agarrando sentido. Lo importante es que lo repitamos. Y a mí me gusta usar esta técnica de repetir mucho hasta que nosotros entendemos. Entonces la definición me dice que el límite cuando x tiende a de una función cualquiera en la variable x es L, si se cumple ¿qué? Para cualquier valor epsilon, epsilon se utiliza para algo así chiquitito, entre más chiquitito mejor, entre más cerquita del valor de 0 mejor. Para todos esos valores epsilon, cerca de 0, pero no 0, existe un número delta, cerca de 0, pero no 0, que cumple que la distancia entre la función y el límite, o sea, allá arriba, sea menor que ese epsilon. Imagínense que epsilon valga 0.01. Entonces la distancia entre la función y el límite debe ser más pequeña que ese 0.01. Siempre que la distancia abajo en el dominio entre x y el valor de a sea menor que delta, o sea, chiquito y mayor que 0. Licenciada, así no se entiende. Nosotros no le vamos entendiendo, nos sentimos frustrados, así que vamos a ver un muñequito. A ver si esto quiere pasar. Entonces tenemos aquí un muñequito. Me voy a borrar ahí. Cuando ya tenemos este muñequito, vamos a comprender mejor lo que corresponde al límite. Aquí está el famosísimo número a. Aquí está la función. Y aquí tenemos el límite. ¿Qué era lo que decía la definición? Aquí. ¿A qué era lo que decía la definición? Que la distancia entre f de x y el límite menor que epsilon, aquí está, esto es epsilon, debe cumplir que vaya aproximándose también en la parte de abajo por medio del número delta. Ah, significa entonces que en cuanto yo vaya movilizando por la derecha y por la izquierda los números en el dominio que son las x,
debería de ir sucediendo lo mismo en los números por arriba y por abajo con el número épsilon. Bueno, no le agarren mucho. Y usted va a estar pensando ahorita que tampoco le va agarrando, pero no suframos por eso. Voy a quitar todo esto. En realidad, el chiste del cálculo es que vayamos aproximando por pedacitos tan pequeños, pero tan pequeños, que lleguemos a una situación del límite. Y ahí es donde algunos respondieron que llegaban, utilizaban el límite para poderse aproximar a algo, no sé, por la derecha, por la izquierda, han de haber visto límites laterales, han de haber visto lo de la unicidad de los límites, han de haber visto algo de cuando los límites no existen. Todo ese tipo de cosas en realidad tienen la magia de aproximación. ¿Cuándo es que los límites no existen? Bueno, son dos casos. Primer caso, cuando los límites laterales son diferentes. O sea que si yo camino sobre la curva desde la derecha, llego a una cantidad, probablemente sea el infinito, probablemente sea un número, y cuando camino por la izquierda sobre la curva, llego a otra cantidad. Entonces, como por la derecha y por la izquierda van a diferentes caminos, el límite no existe. También puede suceder que el límite no exista si tienen un comportamiento no acotado. Por ejemplo, la función 1 sobre x. Cuando nosotros tenemos eso, nunca termina, ¿verdad? Entonces nunca termina, tiene un comportamiento no acotado. Va a más infinito o a menos infinito, ¿verdad? O sube o crece sin límite o decrece sin límite. Esto es solo un refresh. Ustedes ya deben haber pasado mate 1 y han de estar aburridos. Así que no nos vamos a aburrir con esto. Tranquilos. Y luego viene la situación de la continuidad. Licenciada, ¿y para qué nos hace tanta fuerza en que estemos recordando estas cosas que nos duele el estómago de estarlas viendo? Pues miren, yo les hago fuerza porque para poder aplicar la definición de derivada debo garantizar que la función sea continua. Y para garantizar que sea continua tengo que, primero, ver que esté definida. Y ahí es donde la ley pregunta de nuevo, ¿cuándo es que una función está definida? Usted evalúa la función en ese punto y la respuesta tiene que darle un valor correspondiente a un número real. Por ejemplo, si la función que yo estuviera trabajando fuera 1 sobre x y la c que yo estuviera trabajando, bueno, voy a escribirlo acá. Si la función que yo estuviera trabajando es 1 sobre x y la c que yo estuviera trabajando sea 0, ¿cuánto le da? Si yo evalúo esto, ¿cuánto le da? ¿Cuánto les da, niños? Escríbanlo, respondan algo, o están impactados, o está aburrido. ¿Cuánto les da? Si cambian la X por el valor de C que dice acá, que ahorita va a ser 0, ¿cuánto les da? Tienen calculadora, ¿verdad? Exacto, les da error. Ajá. ¿Qué más? ¿A quién le da otra cosa? Indeterminado, muy bien. Ah, bueno, entonces prácticamente la condición 1 me dice que está definida siempre y cuando al evaluar no me salga indeterminado. Para este valor de C, la función no está definida. Esta. ¿Ven? Ah, bueno, está sencilla la condición, licenciada. Solo tenemos que evaluar y ver que no nos dé error. Si no nos da error, entonces está definido. ¿Queda claro? Primera condición, fácil. Solo es de meter el dato en la calculadora y ver si está definida o no. Vale. No válida, dice ahí. Exacto. Eso es lo que no nos tiene que dar. Entonces usted agarra su función y la primera condición dice que esté definida. En español quiere decir evaluar la función, el numerito que me digan y ver si sale error, entonces no está definida. ¿Queda claro el asunto? Por ejemplo, esto, 1 sobre x no está definida en C
igual 0. Condición número 2, que el límite exista. ¿Qué tengo que verificar ahí? Que el límite lateral derecho, o sea, caminar sobre la curva a la derecha, sea exactamente igual a caminar sobre la curva a la izquierda. Ahí está, segunda condición, límites laterales iguales. Y la tercera condición me dice que la condición 1, que es f de c, debe darme la respuesta igualita a la condición 2. Si las tres se cumplieron, la función es continua en ese punto C. Esto solo es un recuerdo. Me imagino que ustedes llegaron hasta ahí, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos todo esto, nosotros estamos preparados para comenzar a hacer una como aplicación más práctica de lo que es la matemática. Vamos a ver si quiere o no quiere. Bueno, ahí hay una explicación así como pequeña de cuando no es continua. Por ejemplo, aquí dice que ya vamos a terminar en 10 minutos. Vuelven a ingresar a la misma invitación para que terminemos, porque sí me falta explicar un par de cositas. Por ejemplo, f de c no está definida, o sea que el puntito está vacío y es esos dibujitos que ustedes hacían, ¿se acuerdan? Cuando dibujaban funciones a trozos. Entonces, cuando dibujaban funciones a trozos, les quedaba algún punto vacío cuando no estaba definido para esa situación, ¿verdad? En este caso, para el punto C. Era lo que les decía. Se aproximan por la derecha y llegan a un valor, se aproximan a la izquierda y llegan a otro valor. Entonces ahí podríamos decir que la función va, por ejemplo, si vamos por la derecha, llegamos a este valor. Y si vamos por la izquierda, llegamos a este valor. Si eso le sucede, entonces el límite no existe. Ahora, si hubiera sucedido que la función tuviera un punto vacío y no se llena con el otro trozo, entonces el límite y la función definida son diferentes. Miren, límite, me aproximé por la derecha, me aproximé por la izquierda, llegué al mismo punto, pero la definición de la función está por otro lado. Entonces, en ese caso tampoco podemos decir que la función es continua. En la vida real nosotros lo usamos como que la continuidad se define mediante una función que en su contradominio no tiene cortes. O sea que no tiene ningún puntito vacío. En español lo que quiero decir es que la función se dibuja con el lápiz sin levantarlo. Así le decían a uno cuando era chiquito. Esa función entonces se dice continua. Y vamos. Esto solo es un repaso, no se preocupen que esto no lo voy a evaluar todavía. Bueno. Y viene la derivada. Y ahí es donde comenzamos el repaso. Fíjense que la derivada, como la mayoría de ustedes lo ha escrito, es un cambio. Pero ese cambio está definido como un límite. Aquí está, límite. Se puede notar por f'. En la mayoría de casos decimos f'. Pero en algunos libros lo escriben como diferencial de y con respecto a x, lo escriben como d mayúscula, de f, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Quién va a opinar? Suena que alguien quiere opinar. Vamos a ver quién es. Si lo apaga rapidito, no voy a hacer. Entonces, en algunos libros, como les decía, puede tener distintas notaciones, pero eso no es grave. Usted puede perfectamente utilizar cualquier notación siempre y cuando se entienda que es una derivada, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Dice que es el límite cuando delta x tiende a 0. Algunos libros le ponen h. Es lo mismo. Delta x solamente me deja un poco más claro que estoy hablando de un cambio. ¿Y a dónde se hace el cambio? Pues el cambio se va a hacer en el dominio de la función. Ese lo vamos a aproximar a 0 lo más que podamos.
pero solo aproximarlo. No lo vamos a volver 0, porque dice que tiende a 0, más no es 0. Por eso usamos la herramienta que corresponde al límite, que me permite establecer un valor de tendencia. Licenciada, ¿y por qué hace tanta aclaración? Pues miren ustedes que si delta X tomara algún día el valor de 0, esto sería f de X menos f de X. En la parte de arriba les quedaría 0. Y en la parte de abajo también les quedaría 0. Y 0 entre 0, la calculadora dice error. Así que el cálculo comienza a trabajar con estas peculiaridades y vacíos legales, digámoslo así. Este delta X es tan chiquitito que si usted lo escribiera como una notación científica sería 10 elevado a la menos, pongámosle menos 10 para que sea con 9 ceros. 0 puntos, se pone 9 ceros y un 1. Licenciada, entonces este es un valor bien infinitesimal, claro. Por eso estamos trabajando cálculo infinitesimal. Y eso tengo que garantizarlo para los X, para los que existe el límite. Porque f es una función de X. Esta es la definición formal. Por eso es que a la licenciada le gusta un montón hablar de límite. Luego vienen unas reglas de derivación. Que esas sí ya se las han de poder al derecho y al revés, porque ya vi que me entregaron una tarea y eso me pone muy, muy contenta. Vienen las derivadas explícitas, que puede ser la derivada para una constante, la derivada lineal, la de orden 2, de orden 3 y las que se le ocurra al licenciado que le está dando clase. Luego vienen las trigonométricas, que esas yo las pregunto de memoria. En este caso no va a ser la excepción. Luego vienen las logarítmicas, que ya son una combinación, las exponenciales, las de valor absoluto. Dentro de estas aparece la regla que corresponde a la cadena, pero la cadena viene como funciones compuestas. Una función compuesta o una composición, como le dicen algunos. Y además aparece la derivación implícita, que la van a utilizar bastante, sobre todo cuando lleguen a la siguiente materia de números. Todos estos tipos de funciones nosotros las vamos a trabajar como un repaso express. ¿Qué método vamos a utilizar para repasar? Bueno, a mí me gusta la técnica de la gota. Muchas personas son un banco de ideas inagotables, pero no realizan ninguna de las que tienen en mente. Los plazos cortos a veces van a resultar insuficientes. Una gota perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. La mayoría de ustedes está acostumbrado a hacer guías de ejercicios masivas. O sea que les dejen 100 ejercicios, me imagino yo, 150 para una semana, no sé. Conmigo van a trabajar un poquito menos, pero sí van a ser constantes. La gente que ya me conoce sabe que soy altamente intensa, súper intensa. Me gustan las cosas muy bonitas, muy ordenadas en su tiempo y por sobre todo me gusta que las cosas se hagan con constancia. Alguien me platicaba que tenía dificultades para generar el aprendizaje significativo. Esta técnica nos va a servir un montón porque nos permite mantener activo a nuestro lado izquierdo del cerebro la mayor cantidad de tiempo posible. En este momento, antes de continuar a explicarles la metodología y cómo vamos a repasar la otra semana, les voy a pedir que nos desconectemos y volvamos a ingresar a la invitación para que tengamos el espacio para poder opinar y hacer las preguntas. Por favor, no salirse, salgan ahorita, entran otra vez a la conferencia y pues para la próxima sesión espero que ya funcione mejor la plataforma virtual, ¿verdad? Así que nos salimos y volvemos a entrar.